Muy buenos días, chicos. Espero que se encuentren muy bien, que hayan pues estudiado todo este fin de semana largo que tuvimos y así ustedes pues hayan podido revisar todos los temas que estaban pendientes en nuestras clases o en otras asignaturas. No voy a hacer muy largo este video para que no nos extendamos y ustedes pues puedan seguir concentrándose en las evaluaciones. Entonces, pues nada, espero que les haya ido muy bien ayer en la evaluación de ciencias sociales, tanto en la de historia como en la de geografía. Y no siendo más, entonces vamos a dar inicio pues a la sesión. No quiero demorarlos mucho para que ustedes tengan pues el tiempo disponible y el tiempo necesario para que resuelvan sus evaluaciones. Bueno, entonces voy a compartir con ustedes aquí pantalla en un segundo. Tenemos nuestro curso de Historia de grado octavo, en el cual el día de hoy vamos a trabajar América Latina en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, ¿vale? Tenemos la UTP número 22, fecha del 18 al 21 de agosto, que corresponde a esta sesión y a esta semana. Y la meta de comprensiones comprenderá cómo los procesos revolucionarios han impulsado profundas transformaciones sociopolíticas y cómo éstas han influido en el mundo actual. Y el desempeño es el desempeño número 2. Indaga sobre la influencia de los ideales políticos y económicos de las revoluciones burguesas en el orden político y económico latinoamericano. Entonces, ¿qué pasó con Latinoamérica? Ya sabemos qué estaba pasando en el mundo, los movimientos obreros, los movimientos campesinos, la industrialización, la primera, la segunda etapa de la industrialización, porque vamos ya en nuestra cuarta revolución industrial, y de esa manera pues vamos a ir pues digamos que progresando tecnológicamente hablando, ¿cierto? Pero ¿qué pasa en América Latina entonces? Entonces ya vamos a ir llegando a América Latina, y la situación en América Latina vamos a verla de la siguiente manera. ¿Listo? Vamos a verla primero la situación económica, y es que esa situación económica básicamente va a hacer que América Latina entra al mercado internacional. ¿Sí? Al entrar al mercado internacional, pues evidentemente productos como el café, los productos agrícolas e incluso el petróleo, pues van a ser como esos grandes movimientos económicos de América Latina, ¿vale? Hay dos etapas entonces. La primera etapa es digamos, desde las independencias, ¿cierto? Que América Latina empieza a tener a través de unos personajes muy importantes, ¿cierto? Inglaterra entra también con bastantes mercancías y de alguna manera empiezan a hacer inversiones las empresas de otros países, industrias que están, por ejemplo, haciendo los trenes o empresas de energía, pues van a tener como digamos que su nicho económico aquí en América Latina, y le prestan igual dinero a los gobiernos. Como hay un proceso de industrialización, entonces los países empiezan a exigirle a los países latinoamericanos que haya unas materias primas que le ayudan a la industria a seguir su proceso económico, ¿vale? Bien, chicos, estos procesos son muy interesantes porque estos procesos son muy interesantes porque de alguna manera los estados y los gobiernos industrializados están de alguna manera muy inclinados hacia la industrialización y hacia el proceso de sus industrias, y necesitan la materia prima. Acaban la materia prima de su territorio y necesitan las materias primas de otros sitios. Por eso América Latina sigue siendo una economía extractivista. Eso quiere decir que siempre se ha extraído de Colombia el material que en las industrias se necesita para hacer sus productos, ¿vale? También entonces existen tres grupos de exportadores que son los cereales,
los de la materia prima y los productos ganaderos, ¿vale? Como es un clima bastante variado, las principales exportaciones son de algodón, cacao, madera y pues digamos que los productos mineros, ¿cierto? Como todos esos derivados de la explotación minera. Entonces, tenemos allí también que habían unas relaciones de poderes bastante interesantes, donde los indígenas acá todavía tenían, en América Latina, tenían una situación de esclavismo, al igual que los negros traídos de África, eran esclavos que tenían precisamente toda esta tarea tener esos de tener esos campos de café, de tener las minas produciendo, bueno, todos esos trabajos eran a través de obra de mano esclava y acá vemos pues evidentemente esa mano de obra, ¿vale? Había también una situación política muy interesante porque se empiezan a dar todas las revoluciones independentistas en Colombia. Entonces ya la corona de España ya no tenía tanto poder. Portugal al igual, ¿cierto? Cede sus tierras y hay como unos procesos revolucionarios, ¿cierto? Por ejemplo, en Argentina hay unos proyectos de que se unan los pueblos latinoamericanos, como el de Artigas en Río de la Plata, en Argentina, y Simón Bolívar en la Gran Colombia, ¿cierto? Estos proyectos finalmente fracasan porque pues es muy difícil, es una fragmentación política muy compleja en América Latina que hasta nuestros días pues no hemos podido solucionar. Entonces somos países independientes que básicamente no se apoyan en otros países latinoamericanos. Estados Unidos pues obviamente tenía allí mucho poder, mucha injerencia, como siempre lo ha hecho, ha tratado como de inmiscuirse en situaciones que no le competen y pues este no es una excepción, ¿cierto? Hay varias guerras, ¿cierto? Entre el centralismo y el federalismo, sin convertirnos en un país central como Colombia o federal como los Estados Unidos. Y en ese orden de ideas, pues digamos que aparecen unos personajes militares que son muy importantes, que posteriormente se van a conocer como caudillos, ¿vale? Los caudillos son esas personas que tienen una gran injerencia en los asuntos políticos y de alguna manera, pues, esos estados que se crean a partir de las independencias van a ser estados que tienen inestabilidad, básicamente, ¿vale? Entonces acá vemos como esas guerras de independencia, como esas partes del caudillismo que ya vamos a estudiar más adelante. La situación social, bueno, habían básicamente dos clases dominantes y clases marginadas en América Latina, ¿vale? Básicamente los primeros son los marginados, son indígenas, ¿cierto? Que ganan su libertad pero no mejoran sus condiciones sociales, ¿cierto? Y de alguna manera siempre están expuestos a ser servidumbre o a estar en exterminio, ¿cierto? Hay un caso en Uruguay, que es que la gran mayoría de los charrúas, ¿cierto? Que eran como esos indígenas nativos de allí, fueron exterminados bajo el gobierno del primer presidente general Fructuoso Rivera. Entonces vemos como no hay una mezcla allí, sino hay un exterminio en algunos países como Uruguay. Los esclavos, ¿cierto? Fue variando. Al principio entonces ellos eran esclavos que no tenían ninguna posibilidad de ser libres. Luego en algunos estados se prohibió el esclavismo y digamos que finalmente decretan la libertad hacia el 1850, pero en Brasil, al ser un imperio tan grande y uno de los imperios más grandes de América Latina y más poderosos, pues tiene ese sistema esclavista hasta 1888. Hay digamos que una prohibición que hace los ingleses habían prohibido el comercio de esclavos, ¿cierto? Ya que de alguna manera
su economía se basaba en la industria, ¿cierto? Entonces, tener una competencia esclava era muy difícil porque finalmente no iban a poder mantener el ritmo. Es decir, para el capitalista, entonces, que estaba obviamente ya con toda la Revolución Francesa, los derechos del hombre y con los movimientos obreros, pues no podían aprovecharse tanto de los obreros, había un contrapeso obrero para que no se aprovecharan, pero en el caso de América Latina había un esclavismo. Entonces, ¿cómo podía competir el capitalista con el esclavismo? El capitalista le tocaba pagar a los empleados, el esclavismo al contrario tenía la mano de obra allí disponible. Entonces era una cuestión muy compleja, por eso Inglaterra prohíbe el comercio de esclavos, ¿cierto? Básicamente, pues estos dos grupos marginados no tenían derecho al voto, ¿cierto? No tenían la posibilidad tampoco de ser representantes y pues en ese orden de ideas esa era como básicamente en toda América Latina la condición social. Entonces vemos allí estos no favorecidos que no cambian mucho su situación. En América Latina hay un proceso totalmente diferente que el de Europa. Europa estaba en otra cosa, América Latina empezó sus luchas también por las independencias y por la liberación del esclavismo, cuando ya evidentemente en, eh, en Europa habíamos pasado del feudalismo al mercantilismo y al capitalismo, ¿cierto? Pero entonces en América Latina aparece una figura y aparece un fenómeno que es la oligarquía, un fenómeno social en la cual, pues digamos que es una ciencia política que ayuda a la organización del gobierno, pero ese poder político solo está en manos de unas pocas personas y siempre son de la misma familia o de la misma clase social. Entonces la oligarquía colombiana básicamente son esas familias de políticos que siempre han sido presidentes. Entonces ustedes saben, por ejemplo, el señor Eduardo Santos, presidente de Colombia, fue presidente, ¿cierto?, en la República Liberal y después su nieto, Juan Manuel Santos, vuelve a ser presidente y así varios, ¿no? Pastrana pasa lo mismo, el señor Lleras Camargo también, es hijo de un expresidente, bueno, todas estas figuras políticas han sido hijos de presidentes, entonces siempre se ha mantenido el poder en la misma clase social, ¿cierto? Y la oligarquía se ve en América Latina, como que es un sistema aristocrático en el cual básicamente no van a cambiar nada. Los primeros en hablar de independencia, entonces son las personas ricas, ¿cierto?, que viven en estas zonas. Por ejemplo, los españoles ricos que vivían acá en Colombia fueron los que quisieron independizarse de la corona, no el pueblo, sino las personas que tenían poder. Y es así, por ejemplo, como Antonio Nariño, al traducir los derechos del hombre que se dieron en la Revolución Francesa, eh, ellos hacen a través de la imprenta, porque su familia tenía ese poder adquisitivo de la imprenta. Ellos tenían una imprenta que fue utilizada por Antonio Nariño en forma de broma, en forma de pilatuna, para traducir los derechos del hombre. Entonces esas ideas liberales llegaron acá a Colombia a través de una broma, a través de una familia adinerada que tenía la posibilidad de traducir esos textos. Entonces Antonio Nariño tenía un amigo francés que hablaba español y empiezan ahí como a traducir estos textos. Entonces esas ideas llegan acá, pero pues básicamente todas esas familias de los grandes, de los poderosos, de los que tenían muchos terrenos, pues son los que siempre han gobernado. A eso se le llama oligarquía y pues está muy cercana a lo que nosotros revisamos en nuestro grado séptimo de la nobleza, ¿cierto? Como el rey, la reina, la aristocracia, la monarquía, todo ese tipo de conceptos, entonces están allí expuestos. ¿Listo? Bien, entonces aquí tenemos como unas familias poderosas que todo lo controlan, ¿cierto? Y esto no es solamente a nivel Latinoamérica, sino a nivel mundial, solamente que en América Latina es muy evidente. Tenemos también el caudillismo. El caudillismo, entonces, es
esa posición en los cuales hay unos líderes que se destacan durante las batallas de las independencias, durante las batallas de la liberación de los pueblos, y de alguna manera su prestigio sube y tiene un apoyo general de esa nación o de esos territorios, por los cuales son como esos líderes, ¿vale? Ellos tienen una autoridad militar, pero también una autoridad política, pero estos caudillos son caudillos militares, ¿vale? No van a ser caudillos populares como los que vemos hoy en día, sino otros, ¿vale? Entonces, aquí tenemos cómo son esos caudillismos. Vamos a revisar algunas características de ese caudillismo, que es el liderazgo ejercido por los héroes de la independencia. Entonces son como esos próceres de la patria que se enaltecen por su trabajo militar, por quitarle el poder, digamos, a la monarquía española. Había un vacío de poder donde no se sabía quién gobernaba, porque por ejemplo el rey de España nunca estuvo acá en Colombia, nunca estuvo en estos territorios, por lo cual entonces había un vacío de poder, se juraba fidelidad a la corona y tal, pero no había como un poder que se ejerciera. Entonces estos caudillos lo que hacen es llenar ese vacío de poder que la corona española no puede suplir. Ustedes saben que el rey de España lo captura Napoleón Bonaparte, y entonces en ese momento pues es como la oportunidad para que España pierda poder. Los caudillos no generan grandes cambios sociales, ¿cierto? Pero pues hacen un movimiento interesante, que son esas luchas de independencias, y finalmente pues ayudan como a definir esas fronteras y esa unidad nacional que se da durante este periodo de tiempo en América Latina, cuando ya se quiere abolir como toda esta parte de la colonia, ¿vale? Eso para hacia 1800, todo ese siglo XIX e inicios del siglo XX. Y bueno, pues la idea es que vayamos revisando este tema, chicos. Listo, el día de hoy pues no es nada más. Espero que ustedes se diviertan, que revisen estos conceptos, y vamos revisando en el transcurso de nuestro tercer periodo lo que sigue en el curso de historia, ¿vale? Por ahí les voy a dejar un mensaje muy importante, no lo olviden, para que tengan sus materiales y hacemos la pintura. ¿Listo, chicos? Un abrazo, cuídense.